Realizaremos entonces los ejercicios de aplicación de los instrumentos de regulación económica para aspectos ambientales. Iniciaremos con los instrumentos directos. Estos instrumentos tienen la característica de ser una política pública centralizada. Esto quiere decir que las autoridades ambientales son las que van a determinar cuál es el nivel eficiente de emisiones, lo cual recuerden ustedes que nos da dos respuestas. ¿Cuánto se le va a permitir contaminar y cuánto se le va a exigir que tiene que dejar de contaminar? En ese orden de ideas, vamos entonces a realizar un ejercicio donde veremos cómo se regula a unas empresas, tanto por estándares uniformes como por estándares no uniformes. Utilizaremos entonces los siguientes datos. Como ustedes pueden ver en la tabla, vamos a tener la información de dos empresas. Vamos a suponer que es una economía donde solamente existen dos empresas. En ese orden de ideas, las emisiones que generan estas empresas son las que nos van a interesar. En la primera columna se nos muestran los diferentes niveles de emisiones que puede generar cada una de estas empresas. Como ustedes pueden evidenciar, si nadie regula a estas empresas, cada una de ellas va a generar 20 toneladas. Eso quiere decir que en total, en esta economía, se pueden llegar a generar 40 toneladas. Ese dato va a ser muy importante porque va a ser determinante para poder establecer cuál va a ser nuestra meta ambiental. En la segunda columna está entonces toda la información de la empresa A y en la tercera la de la empresa B. Como ustedes pueden ver, a la empresa A le cuesta menos dejar de contaminar. Cada vez que esta empresa quiere reducir sus niveles de emisiones, los costos son inferiores en proporción a lo que le cuesta a la empresa B. ¿Esto por qué se puede dar? Se puede dar por la ubicación geográfica, por la naturaleza misma del proceso productivo, por el acceso no a tecnología, porque haya conocimiento no de cómo realizar un proceso de una forma alternativa, porque existan sustitutos o no de algunas materias primas o alguna tecnología que se presente. La ausencia o presencia de estas características pues hacen que los costos marginales sean más altos o más bajos. Para este caso en específico, a la empresa B le va a costar más dejar de contaminar que a la empresa A. Esto nos interesa porque vamos a ver una gran diferencia en la forma de regulación entre los estándares uniformes y los estándares no uniformes. Comprendiendo lo anterior, vamos entonces a realizar el ejercicio. Vamos a iniciar entonces regulando a estas empresas por instrumentos directos. Recuerden que estos instrumentos tienen la característica de que la autoridad ambiental impone el E asterisco. Esto quiere decir que la autoridad ambiental establece cuánto es lo máximo que usted puede emitir, cuánto puede contaminar, pero también cuáles son las cantidades de emisiones que usted tiene que dejar de contaminar. Imponer este asterisco se puede hacer de dos maneras, o a través de estándares uniformes o a través de estándares no uniformes. Vamos a iniciar por los estándares uniformes. Como su nombre lo dice, vamos a establecer una medida igualitaria para todos, uniformemente. A todos se les va a exigir reducir la misma cantidad de emisión. Inicialmente, esta característica se veía como una ventaja, porque se veía como justicia. Todo el mundo por igual, a todo el mundo se le va a exigir lo mismo. Pero a medida en que se fue aplicando, se veía que esto era una desventaja, porque precisamente se le iba a exigir de la misma manera a empresas que presentaban características diferenciadas, como por ejemplo el tamaño, el acceso a capital financiero, el acceso tecnológico, la naturaleza misma del proceso productivo puede ser más o menos contaminante en una u otra empresa. Entonces, de cierta manera, esto se empezó a volver como una de las principales críticas. Por eso existen otras alternativas de regulación. Pero comprendiendo pues esta limitante que puede tener, vamos entonces a realizar la aplicación. Para poder determinar cuál es el E asterisco por medio de estándares uniformes, vamos a utilizar la siguiente ecuación. L, la meta ambiental, dividida por el número de empresas. Nosotros sabemos que en este ejercicio lo máximo que puede contaminar cada una de las empresas son 20 toneladas. Esto quiere decir que en conjunto se pueden contaminar 40 toneladas. Partiendo de ese dato, vamos a establecer que la meta ambiental para este ejercicio es reducir el 50%. Es decir,
las dos empresas en total tienen que reducir 20 toneladas de forma conjunta. Eso es un dato muy importante. Si yo aplico entonces la fórmula, esto entonces nos lleva a que son 20 toneladas dividido dos empresas. Cada una de estas empresas tiene que reducir 20 toneladas. Miren que aquí no interesa si la empresa B es más grande, tiene un volumen mayor de producción, de pronto no utiliza materias primas limpias, no tiene ningún tipo de certificación, está ubicado geográficamente muy distante y por eso sus costos más altos en términos marginales. No importa esto. Acá no importa si la empresa A es una empresa pequeña, es una pyme, es una empresa que precisamente puede ser que no tenga el músculo financiero o que no pueda acceder a tecnología. No importa esto, aquí todo el mundo por igual. Si cada una de las empresas tiene que reducir 10 toneladas, yo empiezo entonces a contar desde la última emisión que se genera, en este caso B. Si cada una de las empresas tiene que reducir 10 toneladas, es decir, que cada una reduce 10, se ubica en la posición 10 y tenemos este panorama. Cada una de las empresas abatió 10 toneladas. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cuánto le cuesta a cada una de las empresas en términos totales? Nosotros acá tenemos la información en términos marginales. ¿Cuánto le cuesta abatir cada pasito? Cada unidad, ¿cuánto le cuesta dejar de contaminar? Pero si nos quisiéramos preguntar cuál es el costo total de dejar de contaminar esas 10 toneladas para cada una de las empresas, tendríamos que entonces hacer una sumatoria de todos los costos marginales para cada una de las empresas. Para el caso de la empresa A, si realizamos esta sumatoria, esto nos da 75,9. Para el caso de B, si realizamos esta sumatoria, entonces este nos da 684,4. Como es intuitivo, a la empresa que le cuesta menos en términos marginales, le costó menos en términos totales, y a la empresa que le costó más en términos marginales, pues le va a costar más en términos totales. Este dato, aunque parece muy obvio, va a ser muy importante porque nos va a permitir comparar a los estándares uniformes con los estándares no uniformes. Aquí entonces nos falta un último dato, que es precisamente la sumatoria. ¿Cuánto en total le costó a esta economía dejar de contaminar esas 20 toneladas? Porque como ya hemos dicho, esto lo tenemos que ver de forma agregada. Una forma de entender cuánto le está costando de forma macro a esta economía dejar de contaminar estas emisiones. La respuesta entonces para esto es precisamente que si hacemos pues esta sumatoria, a esta economía en total le cuesta 760,3. Este dato también va a ser muy interesante porque nos va a permitir comparar con cuál de los dos instrumentos es más barato dejar de contaminar esas toneladas. Y con ello, pues cada una de las economías puede seleccionar cuál es el instrumento más adecuado. ¿Cómo se ven entonces estos datos de forma gráfica? Vamos entonces a utilizar la gráfica base de nivel eficiente de emisiones que vimos anteriormente. Si bien ustedes lo recuerdan, en este eje Y tenemos entonces las unidades monetarias y en el eje X tenemos los niveles de abatimiento. Para este ejercicio, entonces tenemos dos curvas de costo marginal. Tendremos una primera curva, que es la curva de la empresa B. Esto lo sabemos porque es a la empresa que le cuesta más en términos marginales. Y una segunda curva, que es la curva de costo marginal de la empresa A, que como habíamos referido en los datos, pues es a quien le cuesta menos en términos marginales. Muy bien.
En este caso, realizaremos entonces la regulación a partir de niveles de abatimiento. Nosotros entonces en el ejercicio establecimos que cada una de las empresas tenía entonces que abatir 10 toneladas. Entonces en este caso, E asterisco serían 10 toneladas. Si quisiéramos entonces representar en términos de área cuál es el costo total de abatimiento para la empresa A y para la empresa B, es decir, es el 75,9 y el 684,4, entonces podríamos decir que el costo total para A es toda el área debajo de la curva del costo marginal, en este caso, el triángulo que estoy acá señalando con verde, y para el caso de B, es decir, los 684,4, sería entonces toda el área debajo de la curva del costo marginal de B, es decir, este triángulo. Si comparamos con los datos numéricos, digamos, tenemos una coherencia. Para el caso de B es mayor, el área es mayor, y para el caso de A, el área es menor. Nos vamos a dar cuenta ahorita que comparemos con los estándares no uniforme que la gráfica cambia. Las áreas correspondientes a cada una de las empresas va a cambiar porque se va a cumplir con el principio de que hay que reducir donde menos cueste, que de forma intuitiva sabemos que es en la empresa A. Bueno, ahora entonces vamos a realizar el ejercicio, la regulación, pero vamos a utilizar los estándares no uniformes, que es otra manera de los instrumentos directos para imponer el E asterisco. Ahorita decíamos que un problema que tenían los estándares uniformes es que incluían esa regulación a todo tipo de empresas, sin reconocer sus características particulares, y en ese orden de ideas se establece que los estándares uniformes pueden llegar a sobrevalorar o subvalorar. Es decir, pueden establecer un E asterisco que esté muy lejano a las posibilidades que tengan las empresas, o puede ser muy bajo y ubique a las empresas en una situación de comodidad. Y en ese orden de ideas, pues no se esté generando reducción a la contaminación. Un poco para corregir esto, pues surge entonces en términos prácticos, pero también instrumentales, los estándares no uniformes. Los estándares no uniformes siguen siendo instrumentos directos donde la autoridad ambiental impone el E asterisco, y para ello utiliza algo que se llama el principio de equimarginalidad. Este principio entonces establece que lo que hay que hacer es encontrar un punto en el cual se igualen los costos marginales para las diferentes empresas, pero que en ese punto se cumpla la meta. Recordemos que la meta para este ejercicio es reducir 20 toneladas. Es importante aclarar que no necesariamente hay que encontrar un punto donde las dos empresas reduzcan lo mismo. Nos vamos a encontrar que ese punto, cada una de las empresas va a reducir de forma diferenciada. Aquí cumpliendo el principio de buscar dejar de contaminar donde menos cuesta, que como ya sabemos, en este caso es en la empresa A. Si nosotros hacemos esa búsqueda, si lo que queremos es identificar un punto en el cual se igualen los costos marginales, pero se esté cumpliendo la meta, para este caso en específico será entonces en el 32,5. ¿Por qué? Primera condición, se cumple, ¿cierto? Estamos en un punto en el cual los costos marginales de las dos empresas se están igualando, pero también se está cumpliendo con la condición de que se reduzcan 20 toneladas, que es precisamente la meta de este ejercicio. Si quisiéramos entonces verificar para el caso de A, ¿cuántas estaría reduciendo? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 hasta 32,5. Entonces vamos 15. Y para el caso de B, 1, 2, 3, 4, 5. En ese caso, entonces A reduce 15 y B solamente reduce 5. Miren que aquí se cumple con el principio de que como a A le cuesta menos dejar de contaminar, entonces es allí donde se tiene que abatir más. Y B, que es el que más le cuesta en términos marginales, pues le exigen reducir menos.
Teniendo entonces cuáles son los E asterisco para cada una de las empresas, para el caso de A, entonces la empresa A abate 15 toneladas, pero se ubica pues en la posición 5, lo podemos ver aquí. Y para el caso de B, entonces se ubica pues en la posición 15 y abate 5 toneladas. Esta aclaración que hacemos acá de la ubicación, de la posición donde quedaría y de cuánto abate, es muy importante, especialmente a la hora de realizar la gráfica, porque eso nos va a permitir saber hasta qué punto tenemos que llegar. Hacemos nuevamente el ejercicio, establecemos cuánto le cuesta A, cuánto le cuesta B y cuál es el costo total. Para el caso de A, entonces vamos a hacer la sumatoria de todos los costos marginales, igual como lo hicimos en los estándares uniforme, realizamos la sumatoria hasta donde se le exigió llegar. En este caso, hasta la posición 5, donde estaba el valor 32,5. Y eso entonces nos lleva a que el costo para A fue de 204,4. Y para el caso de B, realizamos entonces la sumatoria de todos los costos marginales hasta donde se le exigió llegar y para este caso sería 67,9. Si realizamos el mismo proceso, realizamos entonces la sumatoria de lo que le cuesta a A más lo que le está costando a B, encontramos que para el caso de los estándares no uniforme, el costo total para la economía de reducir esas 20 toneladas fue 272,3. Esto nos lleva a concluir que a pesar de que por estándares uniforme y no uniforme se abate la misma cantidad, en este caso 20 toneladas, los costos por estándares uniforme son significativamente menores. Podríamos estar hablando de una tercera parte. Esto no quiere decir que, digamos, hay que descartar los estándares uniformes. Simplemente hay que identificar, según las características propias del mercado, el acceso no a tecnología, el acceso no a recursos financieros, cuál de los dos se debería utilizar, teniendo en cuenta que estos solamente son los instrumentos directos. En próximos espacios estudiaremos los instrumentos indirectos y con ello pues tendremos otras opciones para definir cuál es la mejor instrumento pues para regular según las características propias de la economía. ¿Cómo se ve entonces gráficamente esos resultados que nos dieron para los estándares no uniformes? Si retomamos entonces la gráfica que teníamos con las curvas de costo marginal para la empresa B y para la empresa A, entonces tendríamos que establecer una línea horizontal. Esto porque en este caso nosotros estuvimos regulando por dinero, ¿cierto? Por costo. Nosotros establecimos cuál iba a ser el E asterisco, pero a partir de la igualación de los costos marginales. Por ello, la línea es de forma horizontal y en este caso entonces establecemos que el costo marginal de A se iguala al costo marginal de B y que en este caso es 32,5. Dicho eso, nosotros entonces establecimos que A tenía que abatir 15 emisiones y B tenía que abatir 5 emisiones. Haciendo esto, que el E asterisco para A fuera entonces 5 toneladas y para el caso de B, entonces fuera 15 toneladas. Si quisiéramos entonces establecer gráficamente pues esos resultados que nos dieron anteriormente, podríamos entonces decir que el costo total de abatimiento para A entonces será toda el área debajo de la curva del costo marginal de A hasta donde lo obligaron a llegar. En este caso, todo este triángulo que estoy señalando en azul. Y para el caso entonces de B, será toda el área
debajo de la curva del costo marginal de B hasta donde lo obligaron llegar, que en este caso es hasta 15 toneladas y sería este triángulo verde. Como ustedes pueden ver, a quien le costó menos, a quien le cuesta menos dejar de contaminar, lo obligaron a devolverse más. En nuestro caso, a la empresa A. Muchas veces se ha pensado que eso es un tema de injusticia, pero ¿qué se hace o qué se realiza con esta empresa? Como se le está exigiendo abatir más, digamos, existen compensaciones por hacer ese esfuerzo mayor. Esas compensaciones son reducciones en las cargas tributarias, ayuda en el financiamiento, la tecnología, capacitación de sus trabajadores, implementación del sistema de gestión ambiental de la empresa. Miren que todas estas situaciones también generarían eventualmente un costo para la empresa, pero digamos se reducen estos costos al pedirle que entonces si usted abate más, nosotros como autoridad ambiental, como gobierno, nos ocupamos precisamente de esta parte y solventamos pues esas cargas adicionales que le estamos pidiendo. Y para el caso de la empresa B, que es la que le cuesta más en términos marginales y le están exigiendo menos, digamos es una oportunidad para que la empresa empiece a adoptar diferentes estrategias, genere cambios en términos tecnológicos, capacite a sus trabajadores y poco a poco también pueda irse alineando en reducir los costos y en ese orden de ideas cumplir un nivel mayor de emisión. Hay autores que hablan de que esto es una situación transitoria, que no necesariamente este debería ser el patrón constante del comportamiento de cómo regular a las empresas, porque eventualmente la empresa A va a manifestar, sentirse en una situación de desigualdad y la empresa B puede, digamos, estar muy cómoda en esa posición porque le están exigiendo muy poco. Entonces, lo que hay que evidenciar con estas empresas es que esto es una situación temporal, que eventualmente se le va a exigir más a la empresa B y eventualmente se va a reducir la carga de abatimiento para la empresa A. Con esto, entonces, terminamos el ejercicio de aplicación de los instrumentos directos, donde vimos entonces los cálculos en el Excel y la construcción de las gráficas.